Les cuento. Hoy vamos a estar hablando de 4 comportamientos adictivos que, como les venía mostrando, contando las clases anteriores, estamos trabajando el arquetipo de la sanadora. Ya vimos el arquetipo de la guerrera, ahora estamos en la sanadora. Luego vamos a ver a la vidente, la maestra, y vamos a volver ahí a la guerrera y así. Para contarles un poquito, la sanadora, el arquetipo de la sanadora que todas tenemos dentro, es esa que se conecta con el corazón, con todo lo que tiene corazón. Presta atención a lo que tiene corazón, que es una frase que vengo poniendo bastante en el Instagram, como que para que la empecemos a internalizar. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro corazón siente. Por eso está relacionado a todas las emociones en general. Y así como la sanadora tiene su luz, también tiene su sombra. Ahí, desde mi experiencia, ¿por qué trabajo estos arquetipos? Porque los pasé por el cuerpo, ¿sí? Porque los transité en mi cuerpo, los pasé por mi cuerpo y ahora creé este método que yo llamo el Templo del Bienestar, en el que forman parte tanto estas clases gratuitas como otra información que está solamente dentro del templo. Y este arquetipo es uno de los que quizás cala más hondo porque trabaja en las emociones. Ya estuvimos hablando en otras clases de cómo reconocerlas, qué hacer con las emociones y demás. Hoy vamos a hablar y nos vamos a meter en la herida, que es la sombra. Para que haya luz tiene que haber sombra. Y yo lo que quiero al abordar estas heridas es que ustedes dejen de tenerle miedo a esas sombras. Cuanto más aceptemos la sombra, más equilibrada vamos a estar. Bien, lo primero que yo quería ahí como explicar es que, bueno, hoy el machete lo tengo más abajo, por eso miro para abajo. Es que estos comportamientos que son adictivos, ¿qué quiere decir? Que son cosas que suceden, ¿no? Que no las podemos frenar, detener, son impulsos. Y estos comportamientos, al ser adictivos, nos llevan a lugares de ansiedad, miedo, enfermedad, nos generan muchos trastornos. No es solamente la conducta en sí, sino lo que generan en nosotras. Y generan patrones autodestructivos. Las 4 adicciones que vamos a hablar son adicción a la intensidad, a la perfección, a la necesidad de saber o querer tener el control y a estar atado a lo que ya no funciona o apego. Bueno, remarcamos, las conductas adictivas impiden mi bienestar, impiden mi crecimiento espiritual. Entonces yo puedo ser muy zen y puedo hacer meditaciones todos los días y ser respetuosa y demás, pero bueno, si tengo estas conductas y no las puedo aceptar y controlar, bueno, me llevan a que no puedo estar en bienestar del todo. Y estas son las sombras, que las vamos a llamar heridas. ¿Por qué? Porque nacen, están heridas de la infancia o la niña herida, porque nacen en la infancia. ¿Sí? Nosotros en los primeros 7 años de vida normalmente es donde generamos nuestras conductas, donde nos armamos como seres sociales y aprendemos conductas. Entonces, una de las cosas es imitar a nuestros padres o a las personas tutores que hayan estado cerca, imitar sus conductas y replicarlas en mi etapa adulta. O otras tienen que ver con las carencias afectivas. Las voy a ir desarrollando cada una. Estas conductas evasivas, ¿por qué les digo evasivas? Porque nos sacan de la realidad presente, nos llevan a lugares, tanto sea hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Nos generan ansiedad de lo que no sucedió y quiero controlar o quiero saber, quiero tener, quiero perfeccionar, o me llevan hacia atrás de lo que no fui, no hice, no soy. Y dejo de estar presente. Entonces son conductas
adictivas, evasivas. Me llevan a lugares donde no estoy realmente. Y esto hace que nos entreguemos a ciclos negativos, o sea, que repitamos una y otra vez lo mismo, porque la mente nos lleva a sacarnos de nuestro presente. Entonces vamos a abordar la primer conducta, que es la intensidad, es la adicción a la intensidad. Y es, si sos una persona que necesita el drama, ¿no? Como la intensidad del extremo, del drama, todo pasa algo chiquitito, pero ya lo llevas a algo que es tremendo, es terrible, ya como que le agregás un montón de condiciones y cositas y condimentos, y ahí vamos a esta intensidad. Normalmente las personas que son dramáticas, que son intensas, que necesitan como este estallido de no puede estar calmo, tiene que ser mucho o hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Suelen ser personas que se vinculan con sustancias y que se apegan a sustancias. Esta conducta es la que más nos lleva a esos lugares. Entonces, si sos una persona que necesita ciertas sustancias para sentir, vibrar, crear, estar, ¿no? Como ya sea cigarrillo, alguna bebida, alguna droga, y los fármacos en general, bueno, tiene que ver con la intensidad, con no poder estar en la neutralidad. Esto se origina normalmente en ambientes en nuestra infancia donde hubo mucho desorden, mucho caos, o que el amor era algo que estaba ahí pero no se demostraba, ¿no? Como sí, yo sé que me aman, pero no hay una demostración. Entonces me lleva a vivir en una incertidumbre. Como niña quedo en ese lugar de, bueno, esto es así. Es desde el caos, desde la polaridad, del extremo, o desde un lugar de calladito, ¿no? Y seguramente en esa infancia, en ese caos, hubo personas que consumían sustancias, a lo cual yo también me apego como realidad posible. Si yo tuve el ejemplo de un adulto que tenía esa intensidad, bueno, yo la voy a replicar porque es mi lugar seguro, porque es lo que yo conozco, porque es el comportamiento aprendido. ¿Cómo vamos? Por ahí. Si alguna se va identificando, me cuenta. Vamos a la segunda herida, que es la adicción a la perfección. Bien, ahí van levantando las manos, muy bien. La perfección, las personas que necesitan que todo sea perfecto. Y para eso tienen que estar controlándolo todo también. Es la necesidad de control, de saber, se une con la necesidad de saber, pero la perfección, la herida de la perfección, su origen es ambientes, familias en las que se criticaba todo y se castigaba el error. Bien, ahí van saliendo. Vayan registrando eso, sí, lo que van poniendo de no dejar de fumar, de que de niña no recibieron afecto. Bueno, entonces, la perfección viene de hogares donde se castigaba el error, ¿no? Si te equivocaste, te castigaban y normalmente era castigo físico, entonces queda mucho más impregnado. Donde se daba afecto como premio. Hiciste esto bien, entonces te mimo, te doy un abrazo porque lo hiciste bien. O
donde había familias que todo era inmaculado, de que no se permitía el error, el fracaso, la exposición, ¿no? Familias donde se ocultaba mucho todo. Entonces todo tiene que ser inmaculado hacia afuera. Ahí me lleva a esta necesidad de perfección y de control. Que esta cuestión de premio-castigo también, ¿no? Estaba muy aceitado en este tipo de vínculos. La tercera herida es la adicción a saber, que en este caso está relacionado a familias, entornos, ambientes donde todo era una incertidumbre tan grande que se genera la necesidad de saber como supervivencia. Porque yo necesito, como niña, o sea, vayamos siempre, ¿no?, a esa niña que no tenía protección, entonces necesito protegerme y como instinto busco saber lo más que puedo. Ahí hay una raya acá, no sé qué pasa. Perdón. Entonces necesito tener las respuestas de todo, necesito saber todo, necesito ser la que da las respuestas, la que está atenta, ¿no? Esa es la adicción. Mira, de niña no tuve demostración de amor y ahora de adulta casi que lo exijo. Necesito la demostración de amor siempre. Claro. Bueno, ahí Cele también, decías vos casi todo. Bueno, fíjense, ¿no? Cómo las muestras de afecto y bajo qué condiciones nos generan estas adicciones. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscamos es el reconocimiento, es la aceptación, es que me quieran. Entonces, si yo vuelvo a esa niña, ¿qué tenía que hacer yo como niña para que me quieran, me respeten, me den amor? Ahí es donde está la herida. Siento que todo lo que vas diciendo me fue pasando, disculpen mi sinceridad. No, está bien, Cele, porque es así. Podemos tener todas las adicciones también y tiene que ver con eso. Estas heridas nos van a interpelar a todas, en mayor o menor medida. Por eso digo que lo vayan registrando para que empecemos a ver esas sombras y le empecemos a dar luz. Ahora al final les voy a dar unos ejercicios. Yo tuve mucho amor, pero no me puedo aceptar. Bueno, ¿por qué no te puedes aceptar? Ahí vamos a ver el apego. Me boicoteo sola. Bueno, esperen que me fui y quería terminar ahí esta de la herida de la adicción a la necesidad de saber. Entonces decía, se generan ambientes impredecibles donde yo necesitaba saber qué pasaba para estar segura. Necesitaba saber qué esperar, ¿no? Como cuando vamos despertando estas alertas de, si entró así, yo sé que me va a contestar así, entonces mejor hago sanar. Bueno, y así nos armamos todo como un sistema. Entonces esta necesidad de saber se convierte en un instinto de supervivencia para sobrevivir, sobre todo volvemos a la infancia, cuando estoy niña, desprotegida. También se genera esta herida, o se puede haber generado, en ambientes, en hogares, con padres excesivamente críticos, que valoraban el conocimiento como mérito. Si no sabés, no servís, ¿no? Entonces se valoraba y se daba premio al conocimiento, a saber, a tener buenas notas, a lograr cosas imposibles desde el conocimiento y no
quizás desde la acción, sino más bien desde la sabiduría, poder resolver problemas. Porque esto se identifica con si sabes, vas a ser valorada, aceptada, querida, amada. Y eso se inculca desde muy pequeñas. Entonces, necesito saber para que me quieran, para que me amen. Tengo que tener las respuestas para que me acepten. Tengo que saber. Tengo que ser la que sabe. Eso hace que la adicción a saber nos lleva a estar todo el tiempo estudiando, por ejemplo, o aprendiendo cosas nuevas. Y cuidado. Bueno, también la adicción a saber, a la necesidad de saber, tiene que ver con ambientes, contextos en los que hayas estado expuesta a cosas que no entendías. Si estuviste en ambientes o en lugares donde había información que desconocías y de eso dependía tu subsistencia, también hace que necesites saber para poder entender qué hacer. Entonces, se te daba poca información y necesitabas tener el contexto. ¿Y esto qué genera? Que de niños puedes haber sido una niña ansiosa, que, por ejemplo, es uno de los desarrollos de la obesidad, uno de los orígenes de la obesidad. Porque por ansiedad, por tapar, pero bueno, lo vamos a ver en otra, en otra clase esa porque es mucho más amplio. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Así abordamos la cuarta herida. Díganme si vamos bien. Yo vivo estudiando todo el tiempo, tengo muchos títulos. Bueno, ¿viste? Hay que ir ahí, ver cómo era tu infancia, cómo era, si tus padres esperaban que sepas, tus padres o tutores o personas que estaban en tu entorno. Ahí va, perfecto, dice Cintia, muy bien. Bueno, vamos a la cuarta herida, que es la que fue la más votada, que es el apego, ¿no? Aferrarse a lo que ya no me funciona. ¿Por qué nos apegamos a relaciones, a vínculos, a personas que son tóxicas, que son nocivas para nosotros? Bueno, volvemos. Aferrarse a lo que ya no me resuena, a lo que ya no funciona para mí. Y acá voy a hacer una llamada de atención, ¿no? Lo que ya no me resuena hoy, en mi realidad, en mi presente, en mi lugar, en este momento, porque yo ya no soy la que fui hace 10 años atrás. Entonces, está bien soltar vínculos, personas, situaciones que ya no me representan, porque si evoluciono, tengo que cambiar y tengo que soltar, y le tengo que dar lugar a lo nuevo. Entonces, ¿por qué nos apegamos y aferramos a situaciones tóxicas, nocivas, perjudiciales para nosotras? Bueno, esto se origina en ambientes de apego inseguro. De niñas podemos haber estado bajo el cuidado de personas que eran súper inestables o que no nos dieron el apoyo emocional que necesitamos. Entonces, como no tuve el apoyo emocional o mi vínculo de pequeña, ¿no?, con los adultos que me sostenían era inestable, bueno, genero que mis relaciones futuras como adulta sean inestables, porque eso es lo que está bien, lo que está naturalizado para mí. Y esto me genera la incapacidad de salir de la incomodidad. ¿Por qué? Porque para mí está bien estar de esa manera. Estar en lugares donde no me demuestren afecto, por ejemplo. Ese es uno de los orígenes
posibles. Puede haber una mezcla de todos también. Otro de los orígenes de la infancia, desde la infancia, es la baja autoestima, que es justamente por esto de la comparación constante con un otro, el menospreciar mis logros, cuando recibí críticas constantes, nada de lo que haga va a estar bien. Entonces, esto me genera que yo como adulta no me pueda valorar. Si como pequeña niña no me valoraron y no me demostraron que yo podía, como adulta no me creo suficiente. Y por eso me quedo apegada a situaciones, vínculos que no me van a valorar. Porque eso está bien, lo tengo normalizado. ¿Sí? Otra de los orígenes es la búsqueda constante de validación, que está relacionada con esta, que es si de niña no te valoraron, entonces vos vas a buscar la validación externa. Entonces me puede llevar a las dos cosas, o a que no me merezco nada y por eso lo que tenga y aunque esté mal está bien, porque más de esto no me merezco, o como estoy esperando todo el tiempo que el otro me valide, voy a buscar conformarlo, arreglarlo, mejorarlo, exigirme yo para estar al alcance del otro. Porque busco la validación externa. Otra de las formas en que esto se origina, que esta herida se origina, y ahora vamos a ver por qué es importante detectar la herida, pero otra de las formas son esos pactos familiares, como por ejemplo, el amor, como el amor lo puede todo, por el amor me banco todo, hay que aguantar, y ahí como la familia unida, si vos lo elegiste era para toda la vida. Bueno, esos pactos que quedan ahí en el inconsciente hacen que toleremos muchísima violencia, muchísimas relaciones tóxicas, opresivas, demandantes. Yo hoy los paso un poco por arriba porque es mucho y como para empezar a disparar esas alertas y a empezar a detectarlas. Entonces, los patrones limitantes, estas frases que quedaron, que si me quieren ayudar con alguna otra frase, porque a mí se me vinieron estas nada más, pero bueno, hay muchas frases que se generan como pactos. Es como, esos son pactos, ¿no? Como que terminamos sellando, terminamos creyéndonos esa realidad, nos generamos esa realidad. Y ahí van a venir los ejercicios estos, ¿no? Que les voy a brindar. Vamos a cambiar nuestra realidad. Vamos a cambiar estas heridas. Un poco en mi experiencia, yo tuve un vínculo que fue muy difícil para mí, porque fue muy difícil salir de ese vínculo. Es un vínculo, bueno, fue el padre de mis hijas, sigue siendo el padre de mis hijas. Pero yo me quedaba en ese vínculo porque, bueno, ya me había casado, tenía mis hijas. ¿Cómo iba a decirle a mis padres que me iba a separar? ¿Cómo iba a ser? Porque era para toda la vida, porque era para siempre. Además, bueno, esta persona también me repetía cómo salir de eso, ¿no? Y me creía que, bueno, que ya está, ya me había firmado la sentencia. Y me costó muchísimos años salir de ese vínculo. Mismo después de separar, siguió costando porque seguía habiendo ahí como interferencias. Eso, ¿no? Reconocer nuestras heridas, reconocer ahí nuestros pactos. Yo siempre digo en las sesiones como es eso que nos contamos, ¿no?
esas mentiras, no son mentiras, pero sí como pactos que nos creamos a nosotras mismas. Bueno, otra de las heridas, otra de los orígenes de esta herida del apego, ahí voy a buscar agua, las voy a dejar ahí en un ratito en una meditación y me voy a buscar el agua. Otra de las heridas del apego pueden ser situaciones traumáticas de niñas, ¿no? Si alguna sufrió algún abuso, si vivió situaciones de negligencia, de mucho estrés por situaciones demasiado extremas, ¿no? Y eso hace que se nos genere esta necesidad de apegarnos a lo poquito que tenemos y a naturalizar, que ahí es donde yo les decía antes, a naturalizar que está bien la violencia, el descuido, la negligencia, porque esto hace que corramos los límites, perdemos los límites, de hecho, ¿no? Si yo de niña sufrí un abuso de una persona que era de confianza, tiene sentido que de adulta permita a cualquier perejil, iba a decir, que abuse de mí, de mi confianza. Estas heridas generan en nosotros patrones destructivos. Estos comportamientos que son adictivos generan patrones destructivos en general en todos mis vínculos. Porque voy a buscar estar en la herida. Porque es mi lugar de confort.